el régimen que todavía no acaba de desaparecer. Porfirio Díaz era el jefe, el creador, el líder de la simulación. Se decía una cosa y se hacía otra. Y todo era legal. Se violaba la Constitución en el fondo, pero se respetaba en la forma. Se hablaba de 3 poderes, pero el poder de los poderes era el Ejecutivo, era él. Y ahí surge el destape con Porfirio. Es el creador del destape, de toda la simulación democrática, de las listas para sacar a los diputados. Se llegó a decir, soy diputado gracias al presidente o por decisión del presidente. El acarreo, la cargada, el besamanos, es tan bien construido ese régimen antidemocrático, y además como tarda mucho, 34 años, que no pudo la revolución destruirlo. Se trasladó a la época posrevolucionaria. Se avanzó con la revolución, desde luego, en el terreno económico y sobre todo en lo social. La Revolución Mexicana es lo más avanzado que hay en cuanto a justicia social. Pero en términos políticos, siempre he dicho aquí que don Daniel José Villegas decía, ya no está don Porfirio, pero se quedó doña Porfiria. Se mantuvieron las mismas prácticas. Bueno, hasta hace relativamente poco, un candidato a la presidencia podía ganar con el 90% de los votos. 90. Bueno, y era una costumbre que sería el candidato del partido dominante y ya era el presidente. Apenas destapaba. Pero eso tardó muchísimo. Lo de la corrupción, igual. Se mantuvo. Aparentemente hubo un cambio en el 2000, pero se quedaron los mismos y se intensificó incluso la corrupción. Donde más corrupción hubo fue sin duda en el sexenio de Salinas. En mi libro cuento que le pregunté a un empresario de alto nivel sobre quién consideraba que era el expresidente que tenía más dinero y me dijo sin duda Salinas. La corrupción se mantuvo durante mucho tiempo y llegó a ser, bueno, desde los años 40 ya se hablaba de que esa era la causa del fracaso de la Revolución Mexicana, la corrupción. Pero había como un silencio y no se consideraba un problema la corrupción. Se le preguntaba a la gente, ¿cuál es el problema de México? Pues la falta de educación, la falta de empleo, la inseguridad, los bajos salarios. Pero nadie, o muy pocos, decían la corrupción.
Y sí, el principal problema era la corrupción. Fue la causa que nos llevó a ser un país profundamente desigual. Llegamos a ocupar por la corrupción el cuarto lugar en el mundo en multimillonarios, precisamente en ese periodo de Salinas, en los 36 años de política neoliberal o neoporfirista. Cuarto lugar en el mundo. Y al mismo tiempo, 60 millones de pobres. Pero se veía normal que se diera la corrupción. Entonces, es el problema a desterrar. Tenemos que acabar por completo con la corrupción. No dejar nada. Porque también hay quienes dicen, eso no se va a poder terminar. Se puede moderar, pero no se puede erradicar por completo. Yo sostengo, sí se puede acabar, erradicar. Claro, hay unos cínicos